noches. Gracias por venir otra vez. Para mí es un placer grandísimo presentar al profesor Adolfo Chaparro. El título de su conferencia es La experiencia literaria del mal y el principio de indiscernibilidad. El profesor Chaparro es filósofo de la Universidad Nacional, hizo su doctorado en filosofía política en la Universidad de París 8 y desde entonces, que es como hace 10 años, es profesor hoy titular en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Entonces los dejo con él. Vamos a proceder igual que como hemos venido procediendo en las dos sesiones anteriores, y es que el profesor Chaparro va a hacer la lectura de su texto, hacemos una pausa y recogemos en los papelitos que ustedes tengan las preguntas que ustedes quieran hacerle a él después de la pausa. Entonces los dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que está complicado esto del mal. No sabía muy bien si se trataba de hacer una conferencia para filósofos o más bien hacer una conferencia sobre el tema mismo del mal. Y al final decidí que no hacer una conferencia para filósofos, sino más bien una conferencia que recoge la experiencia literaria y se plantea preguntas filosóficas acerca del mal. Sobre todo porque finalmente los filósofos, a mi juicio, sencillamente no creen en el mal, así como tampoco consideran que la teología sea una manera adecuada, digamos, de aproximarse a problemas como la verdad, o que hoy, de alguna manera, consideren que efectivamente haya, digamos, una ascendencia claramente teológica de la filosofía o de la pregunta misma que nos estamos haciendo. Así que mi impresión de entrada es que hacer un discurso sobre el mal en estas condiciones puede ser también una manera muy fácil de hacer mala filosofía. Y mi problema es que desde luego no tengo ningún argumento para esencializar el mal ni para considerarlo como un objeto en sí mismo. Eso trataré de mostrarlo poco a poco a medida que se desarrolle esta conferencia, pero desde luego que por otro lado es evidente que el problema del mal ha sido heredado a la filosofía por la teología, y hay algo que le impide a la filosofía deshacerse de él. Por lo demás, porque hay muchísimas experiencias y expresiones históricas, mundanas, de lo que podríamos llamar el mal. Así que, recurriendo un poco a esa mundanidad del mal, voy a también hacer uso de una cierta epistemología, si se quiere, del sentido común, para reconocer el mal en esa mundanidad y tratar de avanzar desde allí. Finalmente, esa es la experiencia que la literatura misma traduce en sus textos, y quizás eso nos permite entonces tener un asidero que no sea la teología, sino más bien esa historia muy rica y compleja de la literatura moderna que aquí voy a tratar de exponer rápidamente. Así que tenemos una relación posible entre filosofía, teología y literatura en torno a ese mismo problema del mal. Voy a leer rápidamente el abstract que ustedes tienen allí, para los que no lo han leído, y arrancamos. La estrategia de esta conferencia supone que hay un plano de inmanencia literario que se opone al plano de trascendencia teológico y propone la filosofía como un medio donde esos dos polos encuentran argumentos y conceptos adecuados. De esa manera espero mostrar cómo los filósofos han asumido un problema que parecía ajeno a la modernidad, y de otra, explorar hasta dónde la literatura ofrece elementos que sirven de experiencia previa a los juicios filosóficos, y, lo que parece más interesante, propone una perspectiva propia para abordar el problema. Así pues, la primera parte de este ensayo estará dedicado
dedicada al tránsito que la filosofía hace desde la teología, teniendo como eje la plausibilidad de encontrar una fuente a la explicación del mal como principio. En esa primera parte se anuncia ya una cierta indiscernibilidad entre lo teológico y lo filosófico y entre bien y mal, cuya máxima expresión estaría en Schelling y en Kant. Ahora bien, si se lee simultáneamente a Kant con Sade, como propusiera Lacan en su momento, lo que se deduce de esa primera exploración es que la literatura entra decididamente en la discusión, asumiendo que si el mal se define como la capacidad de elección, buena parte de la literatura del siglo XIX y XX estaría comprometida en la experiencia del mal como una búsqueda de la libertad. De ahí surge un segundo criterio de indiscernibilidad que, simplificando, se expresa en la manera como la experiencia del mal es justificada como la consecución de un bien mayor que sería la libertad. En esa experiencia, análoga a la vocación experimental de la ciencia, se ha ido construyendo una noción más compleja de sujeto, secularizado y abierto a la evaluación constante de sus principios morales. La segunda parte de la ponencia reconoce que esta aventura, entre comillas, maléfica de la literatura se enfrenta a un abismo insalvable a partir de un hecho histórico, el exterminio nazi del pueblo judío antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Con este hecho se crea una cierta imposibilidad de seguir afirmando el mal como experiencia subjetiva y, lo más importante, el arte y la literatura se enfrentan a lo irrepresentable. A cambio, en la Shoah, los filósofos parecen haber encontrado un ejemplo definitivo e incontrastable para mostrar la presencia del mal radical en la historia del género humano. Con esta certeza, la ética ha erigido el genocidio del pueblo judío en una cota inalcanzable de lo que la humanidad no debería repetir. De esa manera, las disquisiciones literarias y teológicas sobre la indiscernibilidad entre bien y mal parecieran haber quedado sin fundamento. A través de algunos ejemplos literarios y del recurso a filósofos como Badiou, intentaré relativizar la fuerza paradigmática de este ejemplo. La última parte del ensayo retoma elementos de lo que hasta ahora ha sido una exploración subjetiva y una demostración objetiva del mal para restablecer el criterio de indiscernibilidad recurriendo a dos argumentos. Por un lado, al enfocar la atención en el origen de la soberanía se puede afirmar al mismo tiempo la garantía que el Estado constituye para la vida social, el bien, y la fuerza, el mal, que lo legitima y lo hace posible como consenso. En ese caso, sigo los desarrollos de Derrida sobre el mal de soberanía, tal como él lo llama, y de otra parte, a pesar del lenguaje científico y filosófico, ese es el primer argumento a favor de la indiscernibilidad. El segundo es que a pesar del lenguaje científico y filosófico que se ocupa hoy del problema, y especialmente de la tendencia a la homogeneización de la tecnología como bien social, pienso que la fuerza mítica que los principios del bien y del mal comportan resulta ineludible en la definición moral de la realidad. En este sentido, siguiendo a Baudrillard, se plantea que el bien y el mal resultan indisociables, aunque no sean equivalentes, ni se los pueda reducir a una determinada configuración dialéctica de opuestos en busca de su síntesis o, lo que es lo mismo, de su superación. Este es el plan. Yo creo que en realidad lo que voy a hacer es desarrollar con cierto cuidado la primera parte, ser un poco más breve en la segunda y dar algunas pautas de la tercera, de manera que sirva también para nuestra discusión posterior. La constitución subjetiva del mal. La tradición clásica de la filosofía, desde Spinoza a Hegel, parece haber patinado frente al problema del mal. Si uno sigue a Spinoza y acepta la inmanencia de la sustancia como un principio ontológico irreductible, tarde que temprano se ve obligado a renunciar a cualquier figura trascendente, sea la de Dios o la del diablo. En esa lógica, todos los atributos de la sustancia son afirmativos, potencias del bien que eventualmente imaginamos como malas en su expresión modal, sencillamente porque no podemos remontarnos a las causas primeras para su explicación.
Así está bien la distancia. No importa. Bien. Para una filosofía crítica como la de Kant, este principio es legítimo desde el punto de vista del conocimiento, pero puede ser modificado cuando se trata de la facultad de desear. Como los conceptos del entendimiento no aplican a las ideas de la razón en sentido estricto, es probable que la afirmación de un individuo autónomo capaz de erigir máximas universales para su comportamiento implique también la afirmación de la elección de malas máximas morales o, en otros términos, la afirmación de la libertad supone la posibilidad de la elección del mal. Podemos establecer máximas que sirvan de horizonte a la consecución de una humanidad digna, pero no podemos evitar que ese resquicio de libertad dentro del cual cabe la propensión al mal encuentre una justificación del mal a través de la cual se afirme la libertad. No parece que esta justificación para Kant corresponda a la razón, pero tampoco podríamos afirmar que es totalmente irracional. Si aceptamos que es del sujeto afirmar cada vez las máximas que guían su comportamiento, y a su vez podemos comprobar histórica y cotidianamente las expresiones del mal, tenemos que aceptar una fuente inescrutable del mal que, paradójicamente, funciona como garante de la libertad. Llevando al extremo el argumento, Sade ha postulado una máxima según la cual, frente al desinterés que caracteriza al respeto kantiano por la ley, deberíamos afirmar el principio de sumisión a la naturaleza que nos constituye. La idea de Sade es que si nuestra naturaleza es egoísta, deberíamos hacer todo lo posible para satisfacer los impulsos y los deseos de esa naturaleza. Así, al desinterés kantiano se opondría el deseo sadiano, al respeto incondicional por el otro se opondría la afirmación de esa naturaleza deseante, incluso en el crimen. Podemos desestimar los argumentos de Sade mostrando los beneficios que la compasión, el respeto y la solidaridad derivadas del principio kantiano han otorgado a la sociedad. Pero de nuevo no podemos negar que esa afirmación radical del deseo en Sade ha sido la fuente del conocimiento de sí del sujeto moderno en la medida en que ya no adjudica la maldad a un agente externo, sino que asume el saber y la responsabilidad de su propio deseo. En esta oposición entre Kant y Sade podríamos entonces empezar a explorar desde dos fuentes distintas las fuentes del mal, desde dos referencias distintas, lo que podríamos llamar las fuentes del mal, y mirar hasta dónde efectivamente en la experiencia literaria podríamos encontrar toda una tradición que va desde Sade hasta Jelinek, la reciente Premio Nobel de Literatura, pasando por Bataille, Lautréamont, Miller, Klossowski y tantos otros que se han ocupado de una manera cuidadosa en la exploración de esa vocación literaria hacia el mal. En todos ellos, en todos estos autores, lo ontológico, lo estético y lo moral están claramente entremezclados. La mayoría de estos relatos literarios están acompañados de largas reflexiones filosóficas y, como en el caso de Bataille y Klossowski, solo tienen sentido a la luz de sus desarrollos teóricos. De hecho, esta visión literaria del mal no sería posible sin un texto ya famoso de Georges Bataille titulado La literatura del mal. En esta parte sigo los desarrollos de Bataille, pero trato de desarrollar ejemplos que él no consideraba importantes en su texto o que sencillamente no había leído en su época. El punto de partida de Bataille se inspira en Kant y en Sade al mismo tiempo, es decir, reconoce que la literatura ha escogido el mal y en ese sentido no es inocente, pero al mismo tiempo asume que esa elección es intrínseca a la naturaleza misma de la literatura en su exploración de la libertad esencial del individuo. Frente a la pureza del deber kantiano, afirma el deseo instaurado por Sade como un recurso para establecer una genealogía del erotismo considerado como el momento de fusión del individuo con el cosmos presente desde las más antiguas tradiciones rituales en todos los pueblos. No se puede resumir aquí toda la
obra de Bataille, pero efectivamente para Bataille el erotismo va más allá, digamos, de la pura relación sexual y trata de establecer un principio efectivamente de fusión cósmica que encontraría en la mayoría de estos rituales. Para ello remito al texto clásico de Bataille, el erotismo. La tesis de Bataille es que la discontinuidad de la muerte es superada, si se quiere hegelianamente, por la continuidad que ofrece la experiencia erótica. De esa manera, el precepto sadiano de seguir las leyes de la naturaleza es matizado por Bataille y puesto en el contexto social para mostrar cómo todas las sociedades establecen un límite de sociabilidad que es roto periódicamente por la irrupción consciente del exceso, el erotismo y la muerte. Los grandes sacrificios de hombres y de bienes que registra la historia antropológica de la humanidad mostraría la necesidad del límite como condición de lo social, pero también la necesidad de su transgresión como una forma de renovación del orden cósmico. En ese sentido, las normas morales que han sido interiorizadas en forma de interdicto por cada individuo establecen un límite que las sociedades y los individuos tienden a transgredir continuamente. Dado que en el entorno ilustrado del siglo XVIII y XIX, la animalidad es justamente el índice del mal que el hombre debe contener o reprimir, justamente por eso Sade se convierte para Bataille en el primer transgresor consciente de la ley moral. Esta lógica de contraponer una especie de ley natural que se afirma en el amor de sí mismo y en el egoísmo fundamental de los individuos frente a una ley compartida socialmente y a un principio, digamos, razonado en términos morales, es quizás la oposición que nos permite hacer efectivamente un rastreo cuidadoso de por qué efectivamente los escritores del siglo XIX se inclinan por la vía del mal y no por la vía del bien. En esta lógica de oposición de la animalidad a la racionalidad puede ser extendida a otras normas morales. En ese sentido, obras como las de Lautréamont, Baudelaire y Rimbaud se convierten en una suerte de rebelión del mal contra el bien. La voluptuosidad, en este sentido, no es sólo la del placer sexual, sino más bien la de la destrucción de las normas que lo inhiben. Hay efectivamente un cálculo y una racionalidad en muchas de estos ejemplos típicos de la antropología o del erotismo, para mostrar que no hay propiamente una pasión desbordada, que es la imagen, digamos, tradicional del exceso en la literatura erótica, sino más bien un cálculo y un riesgo premeditado. Por eso, paradójicamente, el placer de la transgresión será sentido con más intensidad por aquellos en los que los valores éticos están anclados con más fuerza. Como si al romper la ley moral hubiese una dimensión hipermoral que justificase la transgresión. Igual sucede con los poetas malditos en su aproximación deliberada a la muerte, a la putrefacción, a los estados de descomposición. En general, estos escritores, al renunciar a la duración conformista de la vida, encuentran que la muerte revela aspectos desconocidos de la vida y se solazan en una especie de embriaguez que traspasa cualquier cálculo de la razón. Este mecanismo podría ser extendido también al orden social, al punto que la literatura termina por representar literalmente un peligro. Si efectivamente la literatura es irresponsable y nada la obliga, nada pesa sobre ella y puede decirlo todo, efectivamente entonces encontraremos cómo muchos de estos escritores van a ser sometidos al castigo, sea en la prisión o al castigo social o al estigma de las sociedades donde vivieron. Es el caso que ustedes probablemente podrían encontrar en la biografía de Sade, desde luego de Rimbaud en ese exilio
medio voluntario, medio obligado, en la biografía de Jean Genet, etcétera, etcétera. El reverso de esta negatividad radical es la autenticidad del escritor y una cierta experiencia mística del mal que se trasluce en todos ellos y a partir de la cual autores como Derrida han terminado por hablar de una teología de lo negativo. Hoy podemos leer este rechazo a los límites de la razón sin necesidad de suponer que los individuos están abocados necesariamente al mal. De hecho, aceptamos que la desobediencia en los niños es un indicio de su singularidad y que realizan la maldad en el marco de las regulaciones que la familia y la sociedad les imponen como bien. Sí, trato de decir que efectivamente mucho de lo que nos podría haber escandalizado en el siglo XIX hoy ya no tiene el mismo efecto, sino que más bien entendemos que muchas de las libertades que se dieron a estos escritores las asumimos como propias. Quisiera detenerme en dos ejemplos extraños, pero de especial interés para aclarar esta afirmación de la libertad a través del mal en la literatura. El primero tiene que ver con la obra prácticamente única de Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, titulada Los cantos de Maldoror. Este libro, emblemático para la tradición maldita de la literatura, contiene un tal cúmulo de anatemas, blasfemias y transgresiones que sería suficiente para hacer un cuadro completo de la vocación del arte por explorar el territorio del mal, con una salvedad frente a la monotonía con la que el Marqués de Sade presenta la búsqueda del placer, incluso en el crimen, la vejación, la esclavitud. El conde de Lautréamont se distingue por situar la maldad en un espacio ajeno a la relación social. No hay personajes distintos del propio protagonista con los cuales él se pueda relacionar. Se dice que esa ausencia de humanidad explica la condición de un joven poeta paraguayo sometido a los rigores del exilio parisino. En realidad, lo que se deduce de allí es que el carácter narrativo implícito en la recreación de las transgresiones sociales que nos ofrecen la mayoría de los escritores malditos resulta secundario frente a una suerte de ontología poética en la que priman la maldad de Dios y de la naturaleza. La imagen de Dios que presenta Lautréamont es la de un ser borracho, errático e impotente frente a la desgracia de los hombres. Y la maldad en la que se concentra toda la intensidad de su poema es básicamente el encuentro de dos tiburones, macho y hembra, que se seducen mutuamente antes de destruirse. Lautréamont va a ser considerado por la mayoría de los críticos como el más grande libelista contra el creador, y para muchos será el más grande de los poetas malditos. Tiene el defecto, diría Gómez de la Serna, que finalmente su obra se convierte en una apología de sí mismo en la medida en que se cree de una raza especial, hostil, malvada y radicalmente asocial. Pero eso, que en cierto sentido es una descripción ética de la obra de Lautréamont, no puede ocultar efectivamente la claridad poética y literaria de cada uno de sus versos. Así que, de nuevo, podríamos decir que el viaje hacia el infierno, que es esta obra del propio Lautréamont, es efectivamente una búsqueda literaria igualmente implacable. Las dos cosas son indisociables y por eso finalmente la lucha en la que la lucha que experimenta Lautréamont en términos morales se resuelve, podríamos afirmar, en términos literarios. No podríamos salvar la figura de Lautréamont como un ejemplo idealizado de poeta que podríamos seguir incondicionalmente, pero efectivamente sí podemos recorrer de nuevo toda su obra para ver hasta dónde en esa forma de confrontar la teología, los valores morales de la época, encontramos una forma quizás única de escribir poesía. El segundo ejemplo que quisiera
tomar acá es el ejemplo de Genet. Genet ha sido recreado por Sartre en su famoso Saint Genet. Sabemos que desde niño Genet fue internado en un reformatorio por su condición de huérfano y que a partir de allí su vida está impregnada de toda clase de actos claramente antisociales como el robo, la estafa y la prostitución homosexual. Podríamos decir que Genet se entrega deliberadamente al mal y que posteriormente, cuando deviene escritor, la mayoría de sus obras son apologías al mal, sobre las cuales desde luego cae todo el peso de la ley. Pero también hay que recordar que a medida que se imprimen y se leen sus libros, Genet saldrá de la abyección, de la miseria y de la prisión, al punto que será consagrado como uno de los grandes escritores del siglo XX. Para Bataille, el trabajo de Sartre sobre Genet es la investigación más aventurada que un filósofo haya dedicado al problema del mal. En la medida en que la obra de Genet se define en la búsqueda sistemática del mal con la misma coherencia e intensidad con que otros buscan el bien, lo interesante, para otros lo decepcionante, es que Genet no busca salir de la abyección en la que vive, sino que la recrea literariamente con orgullo. Por eso, en vez de acusar de abyección a la sociedad, reconoce la abyección que él es. En esa búsqueda exasperada del mal, Genet no solo toma distancia de los valores establecidos, sino que se autoriza a sí mismo para transgredir las leyes de los hombres. Más aún, descubre que el mal tiene una forma habitual de expandirse y que conociendo las reglas de ese universo se puede experimentar una singular soberanía. Como dice Bataille, Genet no puede ser soberano más que en el mal. La soberanía misma quizás es el mal, y el mal nunca es con más certeza el mal que cuando es castigado. Al comprender que la soberanía es un cierto poder de elevarse sobre los otros y de poder ser indiferente a la muerte, en medio del mundo sórdido en que vive, Genet vislumbra una instancia en que se impone el principio del placer por encima de la conservación de la vida. Aún más, ligando lo sagrado casi que exclusivamente a lo prohibido, Genet experimenta una santidad equívoca que le proporciona otra moral. Si el principio de la moral clásica busca la duración del ser, el principio de la soberanía es indiferente ante la duración. A partir de estas máximas, Genet elabora, sobre todo en sus novelas, un simulacro de realeza en la que los ladrones, los maricones y en general los delincuentes que se precian a sí mismos y que se cumplen con un cierto código de honor son investidos por la belleza. Como se trata de buscar una perfección en la belleza de lo oscuro, el propio Genet termina por exigirse una perfección semejante en el camino del mal. De esa manera el mal se convierte en un bien. En esta búsqueda, el bien termina asociado a la sumisión y a la obediencia, y el mal a la soberanía y a la libertad. En ese sentido podemos prever el fracaso de Genet y un cierto carácter impostado de su obra, incluso una suerte de maniqueísmo al revés, pero también podríamos vincular esa afirmación totalmente invertida de la moral y de la sexualidad tradicional a los principios de una ética nietzscheana en la que, aún en las condiciones más difíciles, es necesario afirmar la vida y con ella todo el dolor y la enfermedad que comporta. Bajo esa máxima, Genet se revela como un escritor que ha sabido descubrir fuerzas activas e interpretativas en la experiencia del mal que le tocó vivir como un fatum, en lugar de convertir su vida y su obra en una oda al resentimiento y a la culpa. Puede ser que encontremos aquí en toda su intensidad esa irracionalidad residual que Kant preserva para la libertad en la elección del bien o del mal. Pero también es necesario entender que bien y mal son instancias que el propio Genet trasciende en la medida en que se aplica cuidadosamente a la elaboración literaria de su propio inconsciente, lo que redunda finalmente en un reconocimiento de lo que antes de su obra desconocíamos de nosotros mismos como humanos. La indiscernibilidad, en este caso, recae en ese exceso de soberanía que se autoriza a ir más allá de la ley. Desde luego, esa soberanía se vuelve escandalosa por el hecho que la violación de las prohibiciones morales se convierte en obra literaria y por esa vía su vida pasa a ser una experiencia colectiva. Sí, como dice Bernstein, el instinto es amoral, el yo es moral y el superyo es la dimensión de lo hipermoral. Cuando los instintos se someten a la égida de un superyo que tiene como máxima suprema el mal, el espacio que resta para el yo es precario. Siempre estará
al servicio de la finalidad del placer, el yo, o fascinado por la soberanía potencial que promete la aplicación rigurosa del principio del mal como guía del superyo. Algo parecido sucede con los místicos y los ascetas, aunque bajo el signo de la renuncia. Y algo muy parecido sucede también con los sujetos investidos de poder político, en los cuales el yo se ve ocluido por la posibilidad gratuita de satisfacer sus deseos o por la hipertrofia del yo que otorga la autoridad y la libertad para intervenir en los deseos y la voluntad de los otros. Por eso, si finalmente en esta deducción que Sartre hiciera de la obra de Genet, el deseo tiende a la afirmación radical de la soberanía, las consecuencias pueden ser tanto la creación de un monstruo asocial o de un genio o de un artista. Pero también, en la medida en que el deseo es social, la consecuencia puede ser la exaltación de un Estado fascista en el que el soberano no obedece a los principios jurídicos que lo sustentan, sino a una máxima donde, por ejemplo, la renovación de un mito de origen, un principio como la seguridad o la pura pulsión de conquista se imponen sobre la racionalidad jurídica o moral. En ese sentido, podemos aceptar que si bien no es posible erradicar el mal de la voluntad humana, es necesario también aceptar el colorario de que no hay soluciones definitivas para alcanzar el bien absoluto. Ese es el margen y el riesgo de la libertad. Desde luego, las masacres, los genocidios y los males que conocemos derivados del exceso de soberanía pueden ser atenuados por una mayor conciencia en la búsqueda de valores comunes que tengan como horizonte la supresión del mal. Pero, y esa es la lección de Freud, las sociedades también pueden ser leídas, igual que los individuos, como una mezcla de yo, ello y superyo, dentro de una economía en la que los instintos de conservación sufren una doble tensión por las exigencias que el instinto de placer y por las exigencias que le hace al principio de conservación el instinto de placer y la pulsión de destrucción. En ese sentido, vale la pena seguir la lectura de Derrida, que Derrida hiciera de Freud, para mostrar cómo en esa economía de estos tres principios de conservación, el principio de placer y la pulsión de destrucción, lo que sucede es un relevo continuo entre placer, muerte y conservación. La obra de Henry Miller, a mi juicio, es la que expresa con mayor fluidez y lucidez ese continuo relevo en la vida social e individual. Se ha minimizado la obra de Miller haciendo de él una suerte de pornógrafo, sin reparar en el hecho que los relatos de sus interminables cópulas no son más que un interludio en la búsqueda afanosa por descifrar los valores del capitalismo triunfante y las reglas que un individuo tiene que crear en ese contexto para autoproducirse como escritor. En síntesis, lo que encontramos en esta rápida evocación de la literatura del mal es un ejercicio de producción de subjetividad que responde a las exigencias de secularización de las sociedades modernas, desde el cual se pueden aclarar las liberaciones de las que se jacta el individuo contemporáneo. Al fin y al cabo, hoy difícilmente los lectores se escandalizarían con los relatos eróticos de Sade o de Bataille, precisamente porque hacen parte de nuestra experiencia básica como sujetos autónomos y libres. Como dice Baudrillard, estamos en el día posterior a la orgía de las liberaciones, en la resaca nihilista, sin límites ya que transgredir a nivel sexual, estético o imaginario. En otras palabras, lo que era en estos escritores una búsqueda frenética del mal como afirmación de la libertad, para nosotros es simplemente el reconocimiento de que la vida privada se ha ampliado a tal punto que la experiencia del mal se asume como un bien al que solo podríamos renunciar denegando la autonomía radical del individuo en las sociedades occidentales. En ese sentido tiene razón Rorty cuando interpreta la voluntad de poder nietzscheana como una vuelta de tuerca
del principio socrático del conócete a ti mismo. En una sociedad democrática, esta es la condición para afirmar las diferencias raciales, políticas o de género. Mi impresión es que, en el caso de Rorty, lo que sucede es una especie de celebración de un narcisismo generalizado que no estaba en la obra de Nietzsche y que el propio Rorty debe equilibrar con una exigencia ilustrada de consensos en la vida social sin que la contradicción moral lo afecte, ya que la solución entre el principio egotista y el principio de solidaridad se supone solo podría resolverse en términos pragmáticos. Bien, voy entonces a abordar una segunda parte, quizás mucho más corta, que la he nombrado la objetividad del mal radical. Mi conclusión de esta primera parte es que la potencia de soberanía legada por la literatura y que ha venido a enriquecer la producción de individuos en la vida moderna no tiene un equivalente en términos políticos. O mejor, la afirmación incondicional de soberanía no es el bien mejor repartido en la sociedad. Por eso, a la lectura que Lacan hiciera de Sade y Kant al mismo tiempo, habría que superponer una lectura un poco más reciente, en la que Freud y Marx serían justamente los que nos podrían aclarar cuál es el horizonte hermenéutico de la dinámica social de la primera mitad del siglo XX. Algo así también habría que ser para aclarar este problema de la soberanía en una lectura contemporánea siguiendo a Baudrillard. El punto es que afirmar el principio de soberanía como una forma de dominación concentrada en un solo individuo ha conducido a los más diversos totalitarismos. Es como si el tránsito de naturaleza a cultura hubiera encontrado un camino privilegiado en términos de la afirmación del placer y del erotismo, mientras que ese mismo tránsito de naturaleza a cultura hubiera fracasado en términos de la constitución política de las sociedades. El nazismo es un ejemplo para todos claro que nos habla de la propagación del mal como un experimento calculado desde el aparato de Estado. Lo interesante es que este exceso de mal, en su inconmensurabilidad monstruosa, adquiere un aire trascendente que, desde los propios agentes que lo encarnan, se presenta como una búsqueda del bien. Teniendo en mente estas experiencias, Lyotard llega a una conclusión inesperada, que dice algo así como: afirmar lo incondicionado de la razón kantiana como un bien compartido en términos de sistema social es el camino más rápido para llegar al totalitarismo. Después de la experiencia del nazismo, la cultura occidental ha tenido que replantearse toda su tabla de valores y ha tenido que inventar una nueva tipología del crimen que no estaba prevista en los 10 mandamientos heredados por la ley judaica. De hecho, lo que hoy llamamos filosofía política, a mi juicio, surge en buena parte del intento de aclarar cómo una sociedad como la alemana, que se precia de ser superior, pudo haber sido el agente deliberado y sistemático de la destrucción. Una de las conclusiones de esta indagación es que los hombres comunes pueden cometer actos monstruosos y que, en la medida en que están imposibilitados para pensar por sí mismos, la justificación moral del mal de sus actos recae en el líder o en el padrecito, en alusión a Stalin, cuya voluntad se instaura como la encarnación del bien sin atender a sus consecuencias. Por eso mismo, en estos casos, el bien opera como un significante vacío al que se le puede incorporar cualquier contenido sin que se afecte la interpretación despótica que la preside.
El exceso de soberanía, en este caso, se puede interpretar como un superyo que encarna básicamente la ley del estado de emergencia. ¿Cómo enfrentar esta experiencia del nazismo? Es la pregunta que se hace Badiou, tratando de mirar hasta dónde efectivamente el ejemplo es suficientemente elocuente, o más bien, si el ejemplo es la única referencia que tendríamos desde la ética para plantear un cierto consenso de lo que no debería repetirse en la historia de la humanidad. La propuesta de Badiou es que en realidad deberíamos evitar, en este paradigma del mal, que es la Shoah, el genocidio de los judíos, los componentes religiosos y tratar de descifrar la política que se promueve detrás de ese acto. Hay dos escritores especialmente interesantes que nos podrían ayudar en esa tarea. La propuesta de Badiou además tiene el interés de encontrar formas de singularización del mal radical que en cierto sentido puedan enriquecer nuestra visión de lo político sin recurrir siempre al ejemplo de la Shoah. Para eso, entonces, quisiera simplemente mencionar dos ejemplos que, curiosamente, han sido elaborados por autores latinoamericanos y que me permiten establecer una pequeña tipología alternativa al paradigma de la Shoah, o por lo menos aclararlo desde el punto de vista literario. El primero es el ejemplo de Roberto Arlt, que es quizás para ustedes desconocido, espero que no, y que en cierto sentido para mí tipificaría lo que podríamos llamar la política de la conspiración. Y por otro lado estaría la obra de Sábato, mucho más conocida, y en la que podríamos establecer una cierta tipología del complot. Voy a empezar por Sábato, simplemente lo voy a recordar rápidamente. Lo que hace Sábato finalmente es reconocer la imposibilidad de representar efectivamente lo que pudo significar el genocidio del pueblo judío para las sociedades occidentales. De esa manera entonces, y ante la imposibilidad de la representación, se inventa una especie de foco de atracción del mal que estaría implícito en la sociedad bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires donde él vive, y que lo persigue, digamos, en sus viajes a Europa, en la medida en que es un principio invisible, discernible del bien, y que se identificaría básicamente con la sociedad de ciegos. Es decir, los ciegos serían los que tendrían entonces ese poder de atracción del mal, y a su vez entonces controlarían todos los recovecos de las ciudades a donde el protagonista acude, y a donde inevitablemente cae por la tentación, digamos, de saber algo más acerca de esa sociedad de ciegos. El momento quizás más dramático y más revulsivo de la obra de Kane, de Sábato, en ese relato, es el momento en que encuentra, después de haber recorrido los pasajes internos de los túneles subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, encuentra a una ciega que lo estaba esperando desde hacía mucho tiempo, porque efectivamente los ciegos de Sábato saben todo lo que estamos haciendo y saben cuáles son nuestros pasos que inevitablemente conducen hacia ellos, es decir, hay una fuerza magnética de atracción. Y en ese encuentro erótico, además, de Sade con esta mujer ciega, efectivamente se le revela, en cierto sentido, todo el misterio de esa sociedad de ciegos. Pero lo que nosotros descubrimos en ese relato es que efectivamente es muy difícil, a partir de una metáfora, por muy interesante y rica que sea, representar efectivamente el hecho irrepresentable o esa suprarrepresentación, eso que está por encima de cualquier representación, que fue el asesinato en masa del pueblo judío.
es lo que, sin detenernos aquí, algunos autores han llamado, Yankelevich especialmente, lo irreparable. Y por otro lado, Lyotard ha trabajado cuidadosamente desde el punto de vista de lo indecible. Digamos, frente a esa dificultad de la literatura, desde luego hay muchas películas que nos hablan del genocidio del pueblo judío y seguramente de otros genocidios. Hay también relatos que son cada vez más prolíficos en la búsqueda de ejemplos, por ejemplo en la conquista de América, o de las guerras que afectan a los países africanos, tratando de encontrar formas de relatos que nos permitan acercarnos a este tipo de experiencia del mal en términos históricos y sociales. Mi impresión es que todavía, desde el punto de vista por lo menos de Nancy y de algunos filósofos franceses que han intentado, digamos, encontrar el problema de la representación que está implícita en este ejemplo, no hay modo de encontrar efectivamente algo que nos hiciera representable el mal en ese sentido. Tenemos el ejemplo, tenemos los datos, tenemos las historias, tenemos las estadísticas, tenemos incluso las formas de reparación que ese acontecimiento ha provocado en la sociedad occidental y en los pueblos, en los países que han asumido la culpa, aunque fuese tardíamente, pero no encontramos, insisto, una forma adecuada de representación, sencillamente porque podríamos repetirlo, este acontecimiento resulta irrepresentable. Mi interés en esa insistencia de lo irrepresentable es sencillamente para mostrar cómo efectivamente hay una especie de dificultad, de abismo de la literatura para afirmar el mal que había de alguna manera sido su vocación durante todo el siglo XIX en términos de la erótica y de la transgresión de la ley moral a nivel individual. Eso es un poco quizás la forma como el propio Nietzsche ha sido leído y, si se quiere, disociado, es decir, Nietzsche sirve efectivamente para una lectura de las sociedades liberales en el sentido de un crecimiento del conocimiento de sí, de la posibilidad de estar cuestionando y revisando constantemente nuestras propias máximas morales. Pero Nietzsche también puede ser efectivamente utilizado equívocamente para la afirmación de una voluntad de poder que estaría al servicio de formas totalitarias de la sociedad. Esa es quizás no necesariamente la lectura que uno podría hacer rigurosamente de Nietzsche, pero sí es la lectura, digamos, más común de la obra de Nietzsche. En esa dicotomía, me parece que de alguna manera podríamos decir, sí, efectivamente, podemos recuperar todo lo que la literatura ofrece en términos de producción de subjetividad, pero tendríamos entonces que poner un límite en lo que consideramos el mal en términos de la objetivación de ese mal en términos históricos y sociales. En esa, digamos, duplicidad creo que estamos todavía nosotros mismos metidos. Creo que ese es nuestro problema. Creo que efectivamente esa disociación, digamos, de una valoración moral que aplica en un sentido muy distinto cuando se lo ve en la escala individual o en la escala social, creo que ese es uno de los problemas que podríamos discutir a continuación. No voy a volver, digamos, sobre la recreación literaria de todo este problema, pero sí quisiera cerrar con lo que a mi juicio puede ser no una salida, pero sí
la forma como se puede enfrentar este problema de la objetivación del mal radical en términos sociales. Creo que la anotación que hace un autor llamado Zizek, que seguramente ustedes también lo han leído, leyendo a Kant, Zizek descubre que efectivamente si hay algo que le preocupa a Kant es que podamos explorar cuidadosamente el origen del mal. De hecho, Kant hace esa misma exploración y reconoce que en las escrituras vamos a tener siempre una especie de mito de origen que no atiende a lo que sería la subjetividad misma del hombre, sino más bien a un principio inescrutable que estaría más allá de nuestra comprensión. Pero manteniendo en la incomprensión ese origen del mal en términos subjetivos, también Kant se resiste a una exploración cuidadosa del origen del mal en términos de la configuración social de los estados. Y ese me parece que es el punto sobre el cual, aunque sea en mínima medida, podríamos avanzar en este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está diciendo Zizek es que efectivamente en el comienzo mismo de la ley habría, y eso es algo que comparte con Derrida, una especie de manifestación de la fuerza que no obedece a la ley y que sin embargo fundamenta la ley. Es sobre esa paradoja que por lo menos Zizek, Derrida y algunos otros consideran que podríamos abordar hoy el problema del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos y cuál es el punto al que quisiera llegar? En el caso de Zizek, el punto es que efectivamente, si bien los individuos en la medida en que crecen desde su propia subjetividad, han hecho ese paso de naturaleza a cultura, el Estado pareciera incapaz de encontrar una solución para resolver ese paso de naturaleza a cultura. Es decir, que sí, efectivamente sirve en términos legales, en términos institucionales, como aglutinador de lo social, pero al mismo tiempo no puede dejar de manifestar su propia animalidad en el ejercicio de una fuerza que es la que le permite mantenerse desde el punto de vista de la legitimidad del orden social. O sea que en el Estado lo que es de la máquina, y que seguramente vamos a encontrar que es cada vez más sistemático, cada vez más eficiente, tecnológicamente más preciso, crece al mismo tiempo que esa amenaza de que él se pueda manifestar en términos de una fuerza que no sigue la ley siempre estará presente. O sea, lo que es de la máquina y lo que es del animal, diría Derrida, son los principios que conforman la soberanía del Estado. No hay el punto medio puramente humano donde pudiéramos encontrar un punto de consenso en la construcción de lo social. Esa es, digamos, quizás una afirmación exagerada, pero es de alguna manera la forma como Derrida y el profesor Zizek han intentado deconstruir el problema de naturaleza y cultura aplicado al problema del Estado, y que seguramente tendría o daría luces para explicar buena parte, digamos, de las manifestaciones del mal durante el siglo XX y seguramente también respecto de las guerras recientes. Voy a dejar ahí entonces y yo creo que los temas que quedan pendientes los podemos trabajar después. Vamos a salir unos minutos, que sean 7 esta vez, y entonces recogemos a la entrada, Geles la recoge los papelitos con sus preguntas. Muchas gracias. Afuera están los papelitos blancos en sobre la mesa, a la salida.